hombre, participe, participe. Oiga, yo creo que es buen tema para comenzar conversando con el señor Bazán, que es nuestro entrevistado ahora, economista. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Este paso que da Panamá, ¿cómo lo valora usted? El de Mercosur. De Mercosur. Bueno, mira, sin duda la apertura de los comercios es un paso importante que abre oportunidades, ¿no? Solamente que hay que medir bien y hay que calcular bien los movimientos, porque cuando tú aperturas mercados, digamos, hay sectores que se benefician y hay sectores que por la libre entrada de productos sin arancel también se pueden ver afectados, ¿no? Pero por las oportunidades que tiene un mercado tan grande, yo creo que puede resultar ventajoso. Ahora, el tema de los TLC, de que Panamá pertenezca a bloques, hay muchos sectores en Panamá que siempre lo miran con cierta aprensión. Claro. Y esta aprensión ha sido principalmente porque, hombre, no se ha preparado, no se aprovecha el tiempo que se acuerda en los tratados. Se mira como, hombre, van a invadirnos de productos, pero no vemos esas otras economías como un mercado probable. ¿Cómo hacemos para superar o sacarle ventaja a algo que otros países le han podido sacar ventaja? Sí, bueno, lo primero es identificar qué es lo que nosotros queremos venderle a este gran mercado, ¿no? Qué productos, qué servicios, por un lado, y por otro lado, cuáles son los principales rubros de productos y servicios que pueden llegar desde este, digamos, del Mercosur, en todo caso, en este ejemplo, hacia Panamá. Porque tenemos algunos sectores que todavía tienen cierto grado de protección, como por ejemplo el agro, ¿no? Y el agro, en el Tratado de Promoción Comercial con Estados Unidos, es uno de los que más está sintiendo, digamos, esa apertura, porque es apertura, pero es de doble vía. Es decir, nosotros podemos vender los productos y entrar libremente a esos mercados, pero también pueden llegar los productos con, digamos, libres de aranceles. Eso significa dos cosas. Significa que van a llegar más baratos y significa que hay un compromiso a nivel de tratado que es, digamos, legalmente, tiene una jerarquía a nivel constitucional de que no pueden haber subsidios y no pueden haber ayudas o ventajas a ciertos sectores por parte del gobierno central, ¿no? Entonces, por ese lado, hay una camisa de fuerza. Los productores han cuestionado por años al gobierno porque cuando se dan el tema de los tratados o la revisión de los tratados han dicho que Panamá no es buena negociando, que en una negociación debe ser ganar-ganar y no necesariamente Panamá gana en esas negociaciones. Bueno, para eso yo creo que es importante identificar qué cosa es lo que nosotros queremos vender, qué cosa es lo que nosotros queremos exportar. Somos un país que exporta principalmente servicios, ¿no? Y entonces, enfocado en eso, deberíamos sentarnos en la negociación. ¿Pero vamos en la dirección correcta? Bueno, yo creo que puede ser positivo en la medida en que el país escoja bien su estrategia a seguir y también se integre a los mercados, ¿no? Además, le da al país la posibilidad de integrar un bloque, ¿no? Y de estar, digamos, dentro de un grupo que por su volumen, por su tamaño, es bien considerado en los mercados internacionales. Hombre, siempre es negociar, incluso pensando en el ganar-ganar, porque países tan cercanos, tan próximos como Costa Rica, incluso en las negociaciones nos han sabido sacar ventaja en la mesa de negociación. Pero vamos a cambiar el tema y hablemos de la Caja de Seguro Social. Se mudan las consultas hacia el interior del país. ¿Usted cree que la tónica va a ser diferente o veremos una repetición de lo mismo que ha ocurrido en Panamá en cuanto a las modificaciones presentadas por el gobierno? Bueno, yo creo que en términos generales se va a mantener el mismo sentir de la población. No olvidemos que estas consultas ciudadanas también son una forma de expresión democrática en donde las personas, los usuarios de la Caja de Seguro Social se manifiestan. Y es una oportunidad también en que el gobierno central los puede escuchar, ¿no? Entonces yo creo que eso de alguna manera se va a mantener y además es positivo, ¿no? Porque libera muchas tensiones, ya que hay mucha sensibilidad cuando se trata de cambios a la seguridad social. Sí, en esos cambios a la seguridad social hay medidas paramétricas donde los diputados no necesariamente están de acuerdo con las posturas o las propuestas que han llegado por parte del Ejecutivo. Hemos visto al partido realizando metas, rechazar el aumento de la edad de jubilación,
También algunos diputados de la coalición Vamos están en contra del aumento de la edad de jubilación. ¿Es necesaria esta medida paramétrica o este cambio para salvar a la Caja de Seguro Social o existen otras alternativas? Bien, muy buena pregunta. Aquí, digamos, no solamente se trata de salvar la Caja de Seguro Social, o sea, este es un asunto sumamente grave, se trata de salvar al país. Porque, a ver, aquí hay dos grandes problemas, uno más grande que el otro. Pero el primer problema grande es que tenemos lo que se llama una deuda actuarial. Es decir, tenemos que pagar pensiones y no tenemos el dinero. ¿Okay? Ese es, digamos, la deuda actuarial, el déficit actuarial, y eso en dinero de hoy más o menos son 81.000 millones de dólares. ¿Okay? Entonces, para pagar esa deuda, la única forma es inyectar nuevos recursos para poder hacer frente a esas obligaciones. ¿Okay? Entonces, y eso le toca el bolsillo de cualquier forma a los panameños. O sea, esa es una verdad incómoda. El dinero no sale de la nada. Entonces, la única forma es obtener recursos. Ahora, para obtener esos recursos, no se puede hacer lo que muchos dicen, no, que el Estado ponga. Porque es decir, el Estado está en un déficit fiscal. A septiembre, el déficit fiscal es de 6.200 millones de dólares. Si el Estado está en rojo y el Estado se compromete a poner, ¿cómo creen que lo va a hacer? Con deuda, tomando deuda. Y eso es absolutamente inconveniente. ¿Okay? Entonces, hay que generar nuevos recursos. Eso significa que a todos, a ustedes, a mí, a los televidentes, a todos, nos va a tener que tocar el bolsillo. Y eso, si no aceptamos eso, vamos a seguir pateando la pelota. ¿Qué cosa es patear la pelota? Agarrar los fondos que existen del subsistema mixto, usarlos para las necesidades de liquidez de los próximos 5 años y luego ver cómo se pagan las pensiones. Eso es patear la pelota y eso es peor. Entonces se tiene que generar nuevos recursos. Para generar nuevos recursos hay dos formas. La primera son medidas paramétricas. Subir la edad de jubilación, subir la cuota de obrero patronal, ¿no? Subir el número de cuotas mínimas, que actualmente es 240. Y la otra forma es a través de contribuciones, ¿no? Medidas no paramétricas. Por ejemplo, yo he propuesto 1 centavo por cada 10 dólares de transacción bancaria. ¿Okay? El que hace una transacción aporta adicional a la transacción 1 centavo por cada 10 dólares. Y eso permite generar un fondo para cubrir por lo menos los niveles de pensión mínima que se requieren. ¿Cuánto generaría esta medida? Puede generar entre 400 y 500 millones de dólares. Anuales. Anuales, aproximadamente, ¿no? Aproximadamente. Y esa no es una medida que pone en riesgo el sistema financiero ni nada por el estilo, porque, digamos, hay mecanismos similares. En Colombia existe el 4 por 1000. En Perú existe el ITF, Impuesto a las Transacciones Financieras. En República Dominicana existe el 15 por millón. Entonces, estas son medidas que funcionan y funcionan bien por la siguiente razón. Primero, no son dolorosas. O sea, no tienes a la gente en la calle protestando porque le pusieron 1 centavo por transacciones de 10 dólares. Eso no pasa. Entonces, no hay mucho dolor. Segundo, los que más mueven dinero, es decir, los que más tienen, son los que más contribuyen. ¿Okay? Y tercero, el nivel de evasión es casi nulo. O sea, no hay forma de escaparse. La única forma de escaparse es agarrar el dinero y empezar a mover el dinero en efectivo, lo cual eso, digamos, es mucho más costoso y riesgoso, ¿no? Entonces, ¿Qué retroalimentación tuvo usted en la Asamblea al presentar por lo menos esta propuesta del centavo por transacción? ¿Qué receptividad tuvo de los diputados? Muy buena receptividad. ¿Qué le dijeron? A ver, cuénteme. Muy buena. Yo hice mi presentación y recibí inquietudes de los diputados. Quieren que les presente un informe que estoy a punto de terminar. Como 10 diputados pidieron mi teléfono después de mi presentación, varios asesores también. Me preguntaron, curioso, si esa propuesta mía tenía derechos de autor, ¿no? Eso está de moda últimamente, o sea, los derechos de autor. Pero digamos, muy respetuosamente, fue el Claro. asesor de una diputada me preguntó eso. Sí.
Y así como esa medida no paramétrica, tengo otras medidas no Denos unas paramétricas. dos más que usted haya presentado. Disculpe, es que esto ha habido tantas presentaciones que de verdad no tuve ocasión de escuchar la Sí, suya. sí, voy a poner un poco la cosa en contexto. O sea, ver. lo que yo propongo es un sistema único de pensiones, Ajá. donde haya dos grupos de jubilados. El grupo vulnerable, ¿ok?, cuya pensión mínima sería de 360 y se financiaría con esta contribución a las transacciones financieras o transacciones bancarias, ¿no? Entonces, ese es el grupo vulnerable, una pensión mínima. Y el grupo no vulnerable, cuyas pensiones se financiarían con cuentas individuales, porque ellos no necesitan, o no necesitamos, para decirlo en plural, aportes del Estado, subvención del Estado, no necesitamos. Entonces tenemos que nosotros aportar, y hay aportes, digamos, obligatorios y hay aportes voluntarios. Entonces, pero existe la deuda. ¿Cómo pagamos la deuda? ¿Cómo generamos esos 81.000 millones? Entonces necesitamos generar un fondo que tenga múltiples fuentes, ¿no? 2.5% de las pólizas de seguros anuales, ¿ok? Entonces, ¿que le toca el bolsillo a los panameños? Sí, señor, le toca el bolsillo a los panameños. No hay forma de obtener dinero sin que no le toque el bolsillo a alguien. Y la obligación de pagar las pensiones es la obligación del Estado. Y el Estado somos todos. Entonces, todos tenemos que poner. Ahora, lo más justo es que los que más tienen, pongan más. Entonces, las personas que tienen unas pólizas de seguros privadas, no solamente de asistencia médica, sino también de vehículos, porque tienen vehículos y porque tienen, digamos, cierto nivel socioeconómico elevado, o las empresas que tienen riesgo de incendio para sus instalaciones, son los que más van a poner. Entonces, eso por un lado. Y eso permite recaudar entre 50 y 100 millones, porque comienza en 2.5% y va creciendo, ¿no? Algo así como un FESI, el FESI que se aplica a los créditos, pero esto ya a las pólizas de seguros, ¿ok? Entonces, un 2.5% no altera la decisión de consumo, ¿no? O sea, mejor dicho, en buen panameño no genera dolor. Y eso es muy importante, ¿no? Que sea porcentajes muy bajitos, pero que en términos de volumen empiecen a generar fondos para poder hacer frente a las obligaciones. ¿Qué opinión ha recibido por parte de las aseguradoras y de los bancos por esas propuestas? Y dos, las similitudes o diferencias o el impacto que tendría su propuesta versus a la propuesta que presentó el partido Realizando Metas. Ok, bueno, de las aseguradoras yo no he recibido ninguna, digamos, consulta, pero estoy dispuesto a debatirlas con ellos, ¿no? O sea, lo importante es que no es un porcentaje que afecta la viabilidad de la industria, ¿no? O sea, yo estoy seguro que si ustedes tienen una póliza de seguros privada, no van a cambiar su decisión porque le suben un 2.5%. Y eso sí va, no va a la aseguradora, va al contribuyente o al cliente final, ¿no? Entonces, la propuesta de Realizando Metas, la verdad que me parece más que una propuesta, un conjunto de ideas sueltas. No le veo, digamos, un esquema coherente, ordenado, formal a esa propuesta, ¿no? Ellos propusieron impuestos a las tasas overnight, eso ha habido algunas experiencias en el mundo que no se han mantenido en el tiempo, ¿no? Principalmente en Europa, pero no es algo que generalmente se ve. Si vamos a poner alguna contribución que sea general, ¿no? Las transacciones, todos, ahí como quien dice, en buen panameño, nos mojamos todos. Llueve, nos mojamos todos. Pero, digamos, para segmentos específicos o usuarios específicos, eso puede ser un poco peligroso. Entonces, no veo que sea una propuesta bien estructurada en el caso de lo que mencionó o lo que señaló esta bancada, ¿no? Y respecto del impuesto a las transacciones o la contribución a las transacciones bancarias, no he recibido de parte de la asociación bancaria algún comentario. Y estaría dispuesto a conversarlo con ellos si es necesario para argumentarles que primero esto ya existe, segundo que no afecta la viabilidad del sistema financiero ni la competitividad y tercero que es una contribución poco dolorosa tanto para los usuarios finales como para los actores principales que son los bancos. Hombre, tal vez la retroalimentación no se ha dado de la banca porque el alto volumen de presentaciones que se da a diario
hacen prácticamente inmanejable. Uno tendría que estar pegado allí para ver todas las presentaciones. Y es realmente... Sí, y hay de diversa, muy digamos, de trabajoso. diverso calibre Sí. y con diversos enfoques, pero bueno, es que esa es la idea, yo pienso, de una democracia, ¿no? O sea, me parece que en la democracia Claro. lo que vamos a tener es eso y hay que filtrar un poco las ideas que pueden ser, o las ideas o propuestas que pueden ser aplicables, razonables, convenientes para la sociedad. Y eso es justamente lo que está pasando en este ejercicio de consulta ciudadana. O sea, a mí me parece muy beneficioso porque gracias a este ejercicio de consulta ciudadana yo puedo ir como persona, como ciudadano, exponer ideas que en la mesa de diálogo yo no podía hacer. Porque la mesa Sí, de escucha sí. era solamente para gremios. Exacto. ¿No? Y hay economistas que tocaron la puerta y le dijeron, no, esto es solo Sí. para gremios. Entonces, me parece que, digamos, la consulta ciudadana contribuye mucho al ejercicio democrático, le aporta, digamos, le beneficia a la sociedad y además, creo que nos pone en un contexto realista que esto no es ya para allá. Ahora, Esto no es ya para allá. claro. Esto tiene que, digamos, analizarse con el tiempo que se requiera. Si no es de ya para allá, ¿cuánto tiempo aguanta el sistema que nosotros estemos discutiendo estos asuntos? Bueno, el déficit va creciendo. Para este año se estima más o menos 1.300 millones. ¿Ok? Entonces, si usted hace un cálculo proporcional por un trimestre más que se demore digamos, este diálogo, ¿no? Estamos hablando de más o menos un 25% de esos 1.300, estamos hablando más o menos unos 300 y 330, 1.300, perdón, 350 por ahí, más o menos, 350 millones de déficit que se tendría que financiar y que el Estado sí puede, digamos, hacer frente a eso, porque la transición lo amerita, ¿no? Para poder llegar a una solución más sostenible. Necesitamos ese tiempo extra para entendernos, debo interpretar. Sí, necesitamos ese tiempo y si ese tiempo tiene un costo, ese costo es perfectamente asimilable por la sociedad y me parece que el costo-beneficio resulta conveniente. Es mejor asumir un costo, digamos, por la transición, pero hacerlo bien, porque si lo hacemos mal, vamos a después sufrir peores consecuencias en el futuro. Y también quería mencionarles que en la propuesta que yo tengo hay un esquema de mejorador de la cuenta individual que se llama MESI. ¿Se llama? Messi, M-E-C-I. Mejorador de ACI, cuenta no es como el individual. jugador. No, es con C, es con C. Pero Sí, me sonó, sí. me sonó música, no se preocupe. Ok. Me sonó bien. Y el nombre, por lo de todas menos. las propuestas que he hecho, porque he sacado varias posibilidades de generar fondos, esta es la que más resonancia ha tenido y me gustaría explicarla. Adelante. Cuando usted compra un producto, por ejemplo, este producto vale 100. Entonces usted paga 100 y paga 7 de ITBMS. Entonces la propuesta es que usted pague 108. O sea, en lugar de pagar 107, paga 108. Y ese valor adicional va directamente a su cuenta individual, a su fondo de pensión. En una cuenta, eso se puede hacer solo en una cuenta individual. En una cuenta individual, el número de cuenta es su número de cédula. Entonces usted compra esto, pide una factura, presenta su cédula y automáticamente usted recibe una especie de cashback del 1% que va a su cuenta de pensión. Este sistema ya se está comenzando a usar en Perú y lo que yo propongo es 1% y que gradualmente puede ir subiendo 1,5% por año, o sea, a 0,5% por cada año hasta llegar a un 3%, ¿no? O sea, que el no ITBMS es que el se impuesto- convierta en 10% de forma Claro, gradual. claro. Pero que Eso vaya directo a mi cuenta. Exacto, esa es una Ok. medida no paramétrica, por ejemplo. Sí. Entonces, a mí me parece que tenemos que pensar más en las medidas no paramétricas, porque las medidas paramétricas, en mi opinión, no resultan aplicables, primero porque no hay credibilidad. O sea, no hay credibilidad, ¿no? Y va a tener una resistencia social que va a ser inviable una reforma seria a la Caja de Seguro Social y al sistema de pensiones. Entonces, más adelante se puede ver, cuando se recupere la confianza, la incorporación de medidas paramétricas, pero por el momento no es conveniente y tampoco es absolutamente necesario. Fíjese que de lo poco así, abuelo de pájaro, que usted nos ha contado, me suena interesante porque no es como las propuestas que en su gran mayoría se han presentado, donde te sacas de un bolsillo para ponértelo en el otro. Se trata
de generación de nuevos ingresos. Me suena interesante el de centavo por 10, y saber de realmente si hay sustento y no afecta a la banca. Me preocupa el tema del seguro porque las aseguradoras, usted sabe, en Panamá los asegurados estamos también en el sector privado hasta cierto punto en indefensión ante las aseguradoras. La parte más débil siempre es el contribuyente y usted no tiene forma de... Y de pronto te inventan de que, espérate, para manejarte ese 2.5%, te voy a poner el 1% por manejo. Y de verdad se inventan cosas que yo ahí sí miraría con cuidado, pero viéndolos de afuera sin ser técnico. Y el del ITBMS también me resulta interesante por la certeza que tendría el contribuyente de que estoy ahorrando en mi cuenta. Ajá. El Messi. No el ITBMS porque para que la gente no piense que esa es una subida de ITBMS, porque esa no es la idea. Y tenía también otras dos propuestas. Una es un peaje de 3% al paso de los barcos por el canal, ¿okay? Que eso nos deja 100 millones de dólares, y $18 de tasa de contribución a cada turista que ingresa al país, ¿no? Que eso nos deja 50 millones de dólares. Usted ha hablado del tema de la credibilidad, pero de nada sirve hacer ese aporte y implementar el Messi de las cuentas individuales si yo no recibo mensualmente lo que aporto. Eso no genera credibilidad, no genera confianza. Y dos, ya que se habla de debatir este proyecto de ley en otro tiempo, es decir, en sesiones ordinarias, no en sesiones extraordinarias que vencen a finales de este mes, ¿qué pasaría con las calificadoras de riesgo y cómo nos visualizarían? Esto tomando en cuenta que entiendo que usted trabajó para calificadoras de riesgo de renombre. Más de 20 años trabajé, sí. Bueno, a ver, primer punto, la credibilidad es muy importante, ¿no? Porque sin confianza no hay nada, ¿okay? Y desafortunadamente hemos perdido la confianza. Y llega esta crisis del sistema de pensiones en el peor momento de la economía panameña. Es el peor momento de los últimos 20 años. Entonces, nos toca a todos hacer los sacrificios, porque nos toca hacer los sacrificios. Sería, digamos, una mentira decir que esto se va a solucionar fácil y, sobre todo, no caer en aquella falacia de decir el Estado va a poner. El Estado va a poner, no, el Estado no tiene. El Estado va a endeudarse para incluirlo en el presupuesto. Y eso no es sano. El Estado puede poner cuando tenga superávit. Cuando el Estado tenga superávit, y tenemos que revertir más de 6.000 millones de déficit para poder estar en superávit, y eso no es fácil. Entonces, sobre todo, cuidado con eso de la gente que nos dice, el Estado tiene que poner. Tú puedes poner en una ley lo que tú quieras, pero económicamente el Estado solamente va a poder aportar siempre y cuando esté en superávit. Ok, vamos con el segundo punto. Bueno, la premisa es que hay un estado de cuentas individuales. Eso no es muy difícil de poder obtener. Eso obviamente va a tomar algunos meses, pero es posible. ¿Okay? Y a partir de ahí se puede comenzar a recuperar la confianza. Y sobre todo que ese Messi puede ayudar mucho, incentivar mucho los aportes de los independientes. Porque los independientes tienen mucho gasto. O sea, hacen muchas compras para poder brindar sus servicios, ¿no? Y entonces encuentran una forma de alimentar su cuenta de pensión. Entonces, esa por un lado. Y por otro lado, lo de las calificadoras de riesgo, hay que tener cuidado que esto, yo les decía, se trata de salvar al país. ¿Por qué? No solamente la Caja de Seguro Social, porque si nosotros dejamos que esta bomba explote, a los 53.000 millones de deuda que nosotros tenemos, le tenemos que sumar el déficit actuarial, que son como 81.000 millones en dinero de hoy. Y si nosotros consolidamos toda esa deuda, el país quiebra. ¿Por qué quiebra? Porque las calificadoras, al ver que el nivel de endeudamiento es más alto, se piensa que el Estado tiene mayores dificultades de pagar. Entonces la calificación empieza a bajar. Si la calificación empieza a bajar, los que compran los bonos dicen, no, ya no, Panamá, ya no te puedo comprar bonos, porque tu riesgo es muy alto. Entonces, en otras palabras, nos dejan de financiar. ¿Eso qué significaría para el panameño medio común?
Ok, si nos dejan de financiar, como estamos en déficit, significa que el Estado no tendría dinero no solamente para pagarle a los jubilados como es la situación actual, sino que no tendría dinero para pagarle a los médicos, a las enfermeras, a los maestros, a los policías, a todos los empleados públicos para brindar los servicios, no tendría porque está en déficit. Y si no te prestan, como somos un país que vive de deuda, pues hay que decirlo, vivimos de deuda, de endeudamiento, si no nos endeudamos no tenemos fondos, entonces esa sería la quiebra del país. Entonces, por eso es muy importante que esta reforma la hagamos bien, la hagamos pensada con tecnicismo, con profesionalismo, pero con sentido social. Y que nos tome el tiempo que nos tenga que tomar. ¿Quebraría el país? ¿Los estados quiebran? Absolutamente. Ya ha pasado con Argentina, ha pasado con Bolivia, ha pasado con El Salvador, que son casos de países que, porque se endeudaron demasiado, dejaron de pagar sus obligaciones, les dejaron de pagar y ellos ya no pudieron sostener su economía. Pero con la diferencia que, por ejemplo, en el caso de Argentina, como les cortaron los préstamos, ¿qué hicieron ellos? Empezaron a emitir pesos argentinos cosa que no podemos por el hacer Banco nosotros. Central, cosa que nosotros no podemos hacer. Exactamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Le vamos a dar papelitos a los empleados públicos? ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que irnos, pero me queda una interrogante porque después de esta explicación que usted acaba de dar, de que si no nos ponemos de acuerdo, el déficit se suma a la deuda. Correcto. Y viene el desastre financiero para el país. Yo debo entender que a eso se refería el presidente y se refería el ministro de Economía cuando hablan, oye, esta es la espina dorsal del sistema financiero panameño. Entonces, una idea con la otra y voy a lo siguiente. ¿Qué tanto daño le está causando a que nos entendamos el aporte ideológico político y también el ingrediente político, un tema que es más técnico y que nos es difícil de entender a la mayoría de los panameños? Sí, a ver, primero sobre lo que dijo el presidente, yo no estoy de acuerdo. No. No, que la Caja de Seguro Social es la columna vertebral del sistema financiero. No, señor, absolutamente. La columna vertebral del sistema financiero es la confianza. Okay. Se cae la confianza, se cae el sistema financiero. Bien. Es así. Lo que sí es cierto es que mejora la confianza, mejora el sistema financiero panameño, el centro bancario. Ahora, se cae el seguro, pero se cae la el confianza. seguro, Ahí es donde yo hacía la hilación. no es la columna vertebral. Okay. Lo que sí es una amenaza. Okay. Una amenaza en qué sentido? En el sentido que si la Caja de Seguro Social no se puede resolver, el país entraría en un nivel de endeudamiento tal que lo llevaría a la quiebra. Bien. Y por lo tanto, el país, no solamente el sistema financiero, el país terminaría quebrando. Gracias por toda esa aclaración. Ayuda a entender un poco mejor todo lo que estamos conversando e insisto, siento que el ingrediente político e ideológico, político en búsqueda del poder, enturbia un poquito algo en lo que nosotros necesitamos entendernos y que no es fácil de comprender para la inmensa mayoría. Gracias, don Ernesto, por estar esta mañana acá. La gracia a ustedes. Que tenga buen día. Pausa y volvemos.